Estamos con la doctora Laura Batalla. Le estaba diciendo y reconfirmando las cosas que ella hace, porque le decía, no se pierde, porque ella es de profesión médica, es además experta en adolescentes y adolescentes con necesidades especiales, es orientadora familiar y docente. Lo que sí es circunstancial, aunque haga muchos años que está, es que es coordinadora policlínica de adolescentes en el Hospital Policial y es jefa del Servicio de Atención de Salud del Adolescente de la Asociación Española. Además, es hija de dos seres a los cuales quiero muchísimo, como el doctor Hugo Batalla e Hilda Flores. ¿Cómo le va, doctora? Muy bien, gracias. Madre de Valentina y de Joaquín y esposa abnegada de Sergio. Un gusto recibirte. Y abuela de Aldana y Felipe. Bueno, además lo pasa la familia se agranda. Sí, con el tiempo. Es un gusto recibirte, querida amiga. Y a mí es un gusto estar acá. Está muy de moda el tema de las adicciones. Sí. No porque ahora estén de moda las adicciones. Uno revisa la historia del tango y se da cuenta la presencia que han tenido las adicciones en la vida de las personas. Pero ¿qué está pasando ahora? ¿Por qué percibimos una mayor presencia quizás de los efectos de las adicciones? Por varios motivos. Primero porque, según lo que yo he visto, es que se ha perdido el concepto de riesgo, la concepción de riesgo, es decir, qué riesgo tiene para un adolescente, para un joven, el consumo de sustancias. Específicamente con el alcohol, que tiene es una droga social, ¿verdad? Y en la que cada vez la edad de inicio se ha hecho más temprana, muy temprana. En este momento la edad de inicio está como promedio en los 13 años, ¿verdad? Y muchísimas veces con la autorización o por lo menos con la indiferencia de la familia, ¿verdad? Entonces, eso por un lado. No, y la incitación. Yo me acuerdo cuando yo era chico, el hecho de en las fiestas, yo me acuerdo que mi primer gran mareo era con unos vecinos que estaban haciendo un asado y me invitaron a tomar cerveza. Yo tendría 8 o 9 años. Lo recuerdo por ese mareo espantoso que tuve a esa edad. Sí, y además hay otra cosa. En aquellos tiempos viejos, sí, ¿verdad? Sí. El tomar alcohol o a veces también el consumir tabaco, el fumar, sí, era como una muestra de crecer, sí, ¿verdad? Es decir, uno lo hacía como los pantalones largos. Transgredir también, sí, ¿verdad? Y un símbolo de crecimiento, sí, de desarrollo, de ponerse grande, sí, de ponerse los largos, como decís vos, ¿verdad? En los varones no sucedía en las mujeres. Las mujeres, por más que cumplieran 15, por más que se presentaran en sociedad, ni bebían ni fumaban. Eso fue cambiando con el tiempo, fue cambiando. El fumar se transformó en algo así como ser igual al varón, sin la posibilidad de fumar como ser igual al varón. Recordarás un famoso comercial de tabaco, de cigarrillos, se decía que eran exclusivos para mujeres, que decía: has recorrido, muchacha, un largo camino ya, ¿verdad? En este momento creo que ya no existen además en los cigarrillos Virginia Slims. Pero creo que el gran cambio es ese. Ahora toman las mujeres casi igual que los varones. Y el tomar tiene como finalidad el emborracharse, el embriagarse. Es así la diferencia con lo que sucedía antes. Es decir, antes la embriaguez era una consecuencia no deseada. Exacto. De la bebida. Es decir, los chicos tomaban porque querían hacerse grandes, porque querían parecerse a su hermano mayor o a su padre, o sea, demostrar que eran adultos, pero no que, o sea, la embriaguez, la borrachera, no era una consecuencia deseada. Ahora es la consecuencia deseada. Es casi un divertimento. Y se busca las diversas formas de que el alcohol pegue más, justamente para lograr la embriaguez. Ahí tenemos una diferencia muy grande con lo que sucedía antes. Sí, ese sí, porque además no se concibe la fiesta, ¿verdad?, sin alcohol. Si cuando uno le pregunta, yo les pregunto cada vez que vienen, así, no importa por qué causa, obvio, con criterio, ¿no? A veces buscamos el momento de preguntarlo y jamás delante de la familia, ¿verdad?, delante de quien nos acompaña, los chicos. Pero bueno, si toman, ¿qué toman? ¿Cuánto toman? ¿Verdad? ¿Y por qué? Es decir, y la respuesta más frecuente es porque todos toman. Y en realidad cuando uno ve los números, sí, muchos toman, esa es la verdad.
Lo mismo que, bueno, ahora ha aumentado en la última encuesta que hizo la JND, digo, el consumo de marihuana. ¿Ya? También ahí tenemos por un lado la ley que permite el consumo, la comercialización y el plantar marihuana. Sí. El autocultivo. El autocultivo, pero lo que a mi entender habría que reforzar es el concepto de riesgo, es decir, ¿por qué no es deseable que un adolescente consuma ni marihuana ni alcohol? Y ahí tenemos una gran diferencia que yo siempre le hago con el tabaco. El tabaco es pésimo, todo el mundo sabe, personalmente hace 12 años que dejé de fumar. Y fumabas, Laura. Y fumaba, pero logré dejar, es decir, conozco lo que es el mecanismo del abandono de una adicción, lo difícil que es, la voluntad que hay que poner y la ayuda que hay que buscar, ¿verdad? Pero el tabaco afecta un montón de órganos, provoca un montón de daño, pero no afecta al cerebro, es decir, no modifica nuestra conducta. ¿Ah? Ergo, no hay efectos colaterales hacia terceros. Exactamente. Independientemente de lo que del es el fumador pasivo, sí, digo, sí. Pero siempre Claro, son efectos físicos. Eso. ¿Ah? Es decir, no hay una familia, no conozco a nadie que haya delinquido para comprar un paquete de tabaco, ni que una familia que se haya deshecho porque el papá fumaba. ¿Ah? Independientemente que, bueno, él se enferma, se muera y todo un montón. Sí, perfecto. Está pero, claro. digo, esa consecuencia de conductas inadecuadas, conductas que son muy difíciles a veces de modificar, luego, ¿verdad? Que la adicción está instalada, eso es relativamente nuevo, es de ahora, porque además, si pensamos que durante la adolescencia, durante los periodos de gran crecimiento físico, ¿verdad? Como son los primeros años de vida y luego la adolescencia, se producen cambios neuropsíquicos, cambios biológicos dentro del cerebro, ¿verdad? Lo que se llama la poda neuronal, que es... ¿Qué significa eso? Eso es que cambian las estructuras cerebrales, fundamentalmente la sustancia gris y la sustancia blanca, en lo que es su relación entre sí. ¿Estamos hablando ¿verdad? de marihuana? Estamos hablando de marihuana y de alcohol, Perfecto. fundamentalmente de alcohol, ¿tá? Y cocaína. ¿Tá? ¿Los pones a los tres, digamos, en una misma bolsa? No del todo. La marihuana tiene unos efectos diferentes. Ahora, entonces, ¿tá? después hablemos de Sí, ellos. pero fundamentalmente el alcohol lo que hace es modifica esa poda neuronal y hace que el cerebro pase a tener menos interconexiones. Es decir, cuando se forman esos caminos, a mí me gusta llamarlos como carreteras o rutas, ¿verdad? Que son los que unen las diferentes partes del cerebro para que todas puedan funcionar. Esos caminos empiezan a cerrarse, no todos están... Es como si vos transformaras una autopista en una ruta de piedra, de pedregullo. ¿Tá? Ese es el efecto, y es un efecto que es difícilmente reversible. ¿Tá? Si bien el cerebro tiene una enorme neuroplasticidad, pero también tiene la plasticidad de no desarrollarse cuando está bajo los efectos de esas sustancias. Laura, ¿y cuánto alcohol tenemos que consumir para que comiencen a verse efectos negativos? En realidad no hay una cantidad, porque depende de muchas cosas, depende del metabolismo de cada persona. Es mucho más severo en las mujeres, porque a las mujeres les falta una enzima que es una de las que desdobla, digamos, las moléculas del alcohol, por lo tanto, a menores cantidades el efecto del alcohol en las mujeres es más alto, por eso se emborrachan más fácil. ¿Ah? No es que tomen más, es que a igual cantidad el efecto es mayor, pero es por una circunstancia física. Claro. ¿Ah? Y depende de todo eso, depende de la sensibilidad personal al alcohol, depende de qué tipo de alcohol se tome, ¿verdad? Y tuviste que ahora, está de moda, hay, muchas... Yo hay veces que dudo si hablar o no, porque a veces siento como que estoy dando ideas. Informando, ¿viste? Sí. Siento como que estoy dando ideas y no me gusta dar ideas. Pero bueno, eso es público, ¿verdad? Que toman mezclas. A veces se hacen reuniones en las casas y se prepara en una jarra y cada uno lleva una bebida que no importa cuál es, se mezcla todo y eso es lo que se toma. ¿Te acordás que antes se nos decía que justamente el peligro era mezclar? Y el peligro era mezclar. Bueno, ahora y la mezcla más sofisticada era la cerveza con whisky. Bueno, o con ahora vino. se busca eso. Claro. A veces se le agregan psicofármacos, por ejemplo. ¿A la bebida? A la bebida, que ese es otro gran problema. Psicofármacos y a veces otros fármacos que no son psicofármacos, que pueden ser otras medicaciones que los chicos encuentran y mezclan y que en realidad son bombas atómicas, porque... Me estás hablando de chicos, ¿de qué edades? Y en este momento empiezan alrededor de los... Es decir, hay quien empieza alrededor de los 8 o 9 años, pero el promedio es 13.
Y de los chicos que tienen 13 años, que esa es una cosa muy interesante, de los chicos de 13 años, el 35% te dicen que el alcohol lo consiguieron en su casa. O sea, hay como una especie de laissez-faire, de no ver, de no querer ver. ¿Ah? Entonces, lo que se intenta en este momento y a lo que está, digamos, a lo que estamos dedicados todos los que tratamos con adolescentes y con jóvenes, es a lo que se llama retardar el momento del inicio. Es decir, dejar pasar la adolescencia, ese tiempo de tanta plasticidad, donde el cerebro está tan frágil en el sentido de que es tan fácil dañarlo con sustancias, entonces intentar que ese inicio se postergue. ¿Cómo? Y bueno, haciendo un poco más de control, es decir... Ni más ni menos que eso. Nada más. Y yo a veces cuando los papás me preguntan, ¿y tengo que controlar? Y sí, claro que tiene, no solo tiene, debe, es la obligación. Es decir, se habla tanto de derechos, que creo que hemos dejado aparte las responsabilidades y las obligaciones. Yo a veces cuando trabajo en talleres con adolescentes, uno de los ejercicios que hacemos en el taller es, bueno, diseñenme ahora, tienen media hora para diseñar una sociedad en la que solamente existan los derechos. A los 15 minutos empiezan a volverse locos porque, a ver, no se puede. La conclusión siempre es, no se puede, es imposible. Tiene que haber no deberes. Existe. Tiene que haber una correspondencia. Que haya derechos que sean inalienables, es decir, que no tengas tú que cumplir una obligación para que ese derecho te sea respetado, eso sin duda, de verdad, si no tenés que hacer nada para que se te respete el derecho a la vida, o a la libertad de expresión, hay cosas que son inalienables, pero tú tenés que tener cierto respeto, es decir, el respeto que también es inherente a las personas, que no hay que ganárselo, es decir, cada persona se le debe respeto por el hecho de ser un ser humano. Entonces, esa parte creo que está un poquito olvidada y los papás, sobre todo, han olvidado que tienen no el derecho, sino el deber del control. Entonces ves que de pronto hacen fiestas en casas de familia y los papás no están. Y los papás de los otros chicos que van no saben si hay o no adultos. Entonces, no hay un flujo de información entre los adultos que permita mantener un cierto control sobre los adolescentes, porque el adolescente va a querer transgredir siempre, porque esa es la forma que tiene de crecer. Es inherente a su condición. Si no transgrede, no crece, no se desarrolla, no evoluciona, no madura, no se vuelve adulto. Laura, sospecho la respuesta, pero ¿qué te parecen las famosas previas? Bueno, es que esas juntadas, claro, que en definitiva después terminan haciendo que ya en un estado a veces lamentable los chicos salgan y además de seguir tomando y... Sí, pero lamentablemente también ves que en las fiestas de familia, por ejemplo, los cumpleaños de 15, y lo sé de muy buena fuente, es decir, las propias empresas que hacen el servicio preguntan a los papás de los adolescentes a partir de qué hora se les puede dar alcohol. Es decir, hay los papás del adolescente que cumple años, o sea, los que organizan la fiesta, los que sirven la fiesta y los papás de todo el resto de están incumpliendo la ley. Las despedidas de quienes terminan el bachillerato, me consta, 20 botellas de whisky, donde había 3 o 4 chicos que ya habían cumplido los 18, todo el resto eran menores. Recuerdo que una vez el doctor Tabaré Vázquez denunció que se había enterado, yo no lo sabía el modus operandi, de camionetas en la Rambla, sí, o sea, especie de bares móviles. Ahora hay deliveries. Llamas de tu casa, te lo traen. Por internet. Claro, y ahí escapa a todos controles. A todo control. El único que no escapa es el del adulto que está en la casa. Ese no debería perder el control. ¿Ah? Marihuana, regularización del mercado, como se le llama, para combatir el narcotráfico, posibilidad de autocultivo. Yo recuerdo haber entrevistado a principios de este año, el doctor Eduardo Bianco, que es un poco quien lleva adelante el plan antitabaco, digamos. Es mi gurú. Tu gurú. Y yo le decía que, bueno, que yo entiendo el plan antitabaco, que ha sido muy bueno, pese a que recorta una cantidad de libertades individuales, lo asumo, pero bueno, uno tiene que ceder entre determinadas cosas.
Y entonces no permiten el cigarrillo electrónico, no permiten el cigarrillo de chocolate para los niños, porque de alguna manera supone seguir fomentando esa ansiedad oral. Pues bien, pero yo le preguntaba, y él se me enojó, pero bueno, que si esto te creo. de la liberación del mercado de la marihuana, de alguna manera no va en contra de esas estrategias para controlar el hábito del fumar. Y él, si bien no era una pregunta hacia él, porque es otro programa, pero en el fondo me reconocía que sí, porque de alguna manera, si tú estás estimulando o liberando el mercado de la marihuana para que libremente compremos un cigarrillo de marihuana en una farmacia, con nombre y apellido, está bien. De alguna manera estás diciendo, bueno, le estoy dando cierta facilidad, entre comillas, para que usted compre cigarrillo de marihuana en una farmacia, cosa que te estás matando por controlar la difusión y la venta de cigarrillos de tabaco. Sí, y me exacto. reconoció que sí, es así. Sí, sí. Personalmente, yo digo, estoy a favor del autocultivo, es decir, de que se permita el autocultivo. Yo creo que la libertad es libre. Es decir, básicamente, Sí. y ese es trato de siempre pasar por esa frase cuando quiero. A veces se me escapa, ¿no? Se me va la moto porque digo, hay veces que me viene como el coso del control, porque creo que hay veces que hay que controlar. Obvio. ¿Tá? Pero la libertad es libre cuando se puede elegir con responsabilidad. Si cuando vos tenés todos los elementos para elegir. Si vos tenés para elegir, a ver, si vos tenés elecciones, pero tenés un solo partido, tu libertad no es libre. Exacto. Porque no tenés opciones y porque no te dan la posibilidad de poder pensar para elegir. ¿Ah? Entonces, en base a eso, que también siendo hija de la generación del 68, ¿verdad? El del prohibido prohibir, yo creo que estamos nuevamente diciendo que en realidad no es riesgoso consumir marihuana. Y en realidad sí, porque además hay muchos estudios que demuestran que el síndrome motivacional está íntimamente ligado a la marihuana, que es esa cosa de no tengo ganas de hacer nada, nada me importa, Todo me resbala. todo me resbala, no me interesa, ¿verdad? Es decir, que sí es cierto que depende de la frecuencia, depende de la potencia del consumo, es decir, cuánto consumís, con qué frecuencia y la calidad de lo que consumís. ¿Ya? Si, por otra parte, creo que los adultos que consumen, no sé si se van a registrar, no se van a registrar, van a seguir comprándole a su dealer. Y va a haber toda una nueva camada de personas que van a empezar a consumir que tampoco se van a registrar. Por lo tanto, el combate al narcotráfico no Es sé relativo. si eso, o sea, si es, La marihuana no es inocua. no, de ninguna manera, no es inocua. Y creo que eso es lo que se está perdiendo. O sea, nuevamente, la evaluación de riesgo, la visión de que es riesgoso hacer eso. ¿Ah? El 80%, o creo que anda más, el 87% creo que es, de los que han consumido marihuana ha sido en forma experiencial. O sea, fumar 1, 2 cigarrillos de marihuana para ver qué pasa y luego no consumen más. O como, bueno, tomar un whisky o una cerveza, no sé qué, y después no consumir más. Eso es mucho más bajo, es decir, en el alcohol es más frecuente que se siga consumiendo. ¿Ya? Pero no todos los que toman alcohol son adictos. No, tampoco todos los que fuman marihuana son adictos. No, pero ¿Ah? puede ser una puerta de entrada a la adicción Sí, el alcohol también, digo, es decir, en eso se puede empezar por cualquiera. Es muy raro, por ejemplo, empezar por cocaína, pero Claro. pero sí. Y la asociación también. Es decir, consumir uno, es lo que se llama el policonsumo. Y lo que sí está demostrado es que cuanto más temprano es el inicio, cualquiera sea la sustancia, más pronto puede llegar al policonsumo. Más pronto puede llegar a la adicción y al policonsumo. Ergo, más grave las consecuencias. Sin duda, sin ninguna duda. Y puede ser la marihuana la puerta de entrada entonces para otras drogas más poderosas. Sí, sin duda. Eso lo ves en la clínica. Sí. Sí, Porque a veces te puede llegar un adolescente que consume marihuana o cocaína o drogas peores y quizás la puerta de entrada pudo haber sido eso. Sí, y a veces la sigue consumiendo. ¿Ah? Sí, sigue consumiendo ambas cosas. Yo escuché a más de un... Eso sí, muchas veces te dicen, no, tabaco no fumo porque hace mal. Claro, claro, pero pasa que esa ha sido parte de la buena campaña que hay en Sin contra duda. del cigarrillo. Claro. También me he encontrado con gente que para defender la marihuana te dice,
es menos mala que el tabaco? En eso, mira, estaba leyendo el otro día algunos trabajos europeos que mostraban que en realidad los efectos, por ejemplo, pulmonares son muy similares. Lo que ocurre es que todavía no hay estudios longitudinales a largo plazo, como los hubo con el tabaco en una población inglesa, que ahora no me acuerdo el nombre, ¿verdad? Que se estudió a la población durante 30 años y o sea, ese fue el estudio que, digamos, certificó que el tabaco era el causante de determinados cánceres, como el de pulmón y el de estómago. Pero todavía no tenemos esos estudios en personas que consuman marihuana en grandes cantidades, el estudio longitudinal, y que no consuman tabaco. Eso todavía no está, pero sí hay algunos estudios que muestran que es muy probable que en realidad el consumo de marihuana tenga los efectos pulmonares. En realidad estás inhalando humo. O sea, con papel no que tira el no es tan difícil del sentido común. El claro, papel es el mismo papel del que siempre te dijeron del que era alquitrán, del tabaco común. Tal cual, exacto. Sí. O sea que, bueno. Sí. El tema, vamos a ver el argumento que utilizan para la reglamentación. Preferible que haya una droga de buena calidad en la sociedad y si está prohibido, como toda prohibición genera un mercado negro no controlado, y eso hace que la calidad de la sustancia en el mercado sea mala. Entonces, si lo tenemos legal, hay control de calidad. Va a haber un control de calidad de los cigarrillos que se compren, que se vendan. Los estatales, los que en plástico. Exactamente, pero todo el resto, no sé. Se va a tener que combatir el contrabando, porque va a haber cigarrillos más baratos y luego va a haber cigarrillos de mejor calidad que estos, que se van a vender mucho más caros. O sea que el mercado en realidad también van a aumentar los precios. Claro. Laura, el otro día en una entrevista con Gabriel Pereira, el doctor Tabaré Vázquez, futuro presidente de la República, dijo que seguiría con mucha preocupación y que hay que controlar a ver cómo evoluciona todo esto, porque él a priori en principio no estaba muy de acuerdo con el asunto de la legalización. Ahora, en tanto es ley, lo va a seguir con mucha preocupación, dijo, y con mucho control. ¿Qué aspectos controlarías tú si tuvieras que estar al frente de todo esto? ¿Qué harías? ¿Qué controlarías? Yo controlaría sobre todo el tema de la venta a menores, es decir, tanto de alcohol como de marihuana. Creo que eso es lo que está fallando. Creo que están fallando los mecanismos estatales y muchas veces, y me consta, porque he tenido charlas y conversaciones y últimamente estuve en un curso donde fui docente virtual, de un curso sobre alcohol y drogas, que muchas veces no hay suficientes personas para controlar algo que es gigantesco, ¿ah? Porque, por otra parte, la ley de control de alcohol todavía no la estamos viendo, ¿ah? Por el contrario, vemos subvención a algunas empresas que fabrican bebidas alcohólicas. Así, entonces allí estamos dando un doble mensaje muy complejo, ¿tá? Es decir, el tabaco está prohibido, no se puede ni siquiera tener carteles con el nombre de las marcas, en tanto subvencionamos el alcohol y permitimos la marihuana. No es fácil para los papás argumentar, ¿verdad? Pero deberían tener la capacidad de controlar por lo menos a sus hijos mientras son chicos, es decir, poder que haya más campañas con respecto a lo que son los riesgos, es decir, darles a los padres más elementos para que puedan realmente hacerse cargo de ese tema. Y bueno, y por supuesto no dejarlos solos. Hay una encuesta de salud adolescente en la cual se ve claramente que el consumo disminuye cuando los padres se involucran con sus hijos, es decir, cuando están más cerca, cuando conversan más, cuando controlan más, cuando saben quiénes son los amigos, dónde están, a dónde van. No puede ser que un chico de 13 años salga a las 10 de la noche, vuelva a las 7 de la mañana y los padres no sepan dónde están. Cuando además en lo que se llama las matinés, se vende alcohol. Es decir, y todo el mundo lo sabe. Y se han clausurado muchos locales, ¿verdad? En la ciudad de Salto hay un movimiento que se llama Padres de Adolescentes Libres de Alcohol, que ahora han logrado que una de las salas de bailables donde se hacían matinés no se permita el ingreso de los menores si no es acompañados de sus padres. Es decir,
¿Por qué? Porque le cayeron como 3 inspecciones, porque estos padres presionaron para que, es decir, presionaron en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Es decir, se reunieron con quienes tienen que ver con ese tema, con la policía, con el INAU, es decir, lograron elevar el nivel de preocupación, ocuparse del tema y tomar medidas efectivas. ¿Cuáles son las medidas efectivas? El control de la publicidad. ¿Ah? Entonces, si yo veo en el informativo que se hizo la feria del cannabis y que estaba todo el mundo contentísimo y que hay gente fumando porro en el Parque Barofio, y digo, entonces está todo bien. ¿La marihuana hoy se está transformando en una droga social como el alcohol? Y es muy probable, sí. Le cedió lugar al tabaco. De hecho, las encuestas dicen que se fuma más marihuana en los exactamente, jóvenes. Que ha disminuido el consumo de tabaco y ha aumentado el consumo de marihuana. Esto era impensable. Dicho así, era impensable. Sí, pero bueno, digo, la realidad, viste que listo, chau, las cosas pasan y tenés que atenerte a la realidad, como le dicen, el núcleo duro de la realidad. Tal cual. La real realidad, como decía el personaje de Gasalla. ¿Hablamos de política? Un poquito, acordate que sí, hablamos sin el problema. ¿Sí? Sí. No, simplemente me parece que una vez que uno está con Laura Batalla es inevitable. Además, voy a entrevistar a Laura Batalla, es la hija de Batalla, es la hija de Batalla, o sea, sí. Sigue teniendo además la biografía de Leonel García. Espectacular. Creo que nos trajo el recuerdo, por suerte, a la figura de Hugo, que bueno, que en definitiva me parece que tuvo tanta vocación de servicio por este país y significó tanta cosa que me parece que siempre es bueno recordarlo, ¿no? Estás viendo fotos de Hugo ahí. Sí. Un hombre que pasó por la izquierda, que estuvo en el Partido Colorado, pasó por el Frente Amplio, fundador del Frente Amplio, después volvió al Partido Colorado. Me parece que mucha gente no se lo perdonó. Sí, y bueno, Creo que cuando uno habla que hoy estamos en una sociedad intolerante, creo que Hugo y todos ustedes, la familia, padecieron las primeras señales de intolerancia fuerte, hace 20 años. Sí, hace mucho. Y bueno, yo te diría que estuve muchos años muy enojada, y te diría que bueno, hay veces que me sigo estando enojada. Pero bueno, hay que tratar de ir cerrando de a poquito las heridas del pasado. Me dolió mucho lo que le hicieron a mi padre, mucho. El libro de Leonel fue una oportunidad de buscar, de bucear en el pasado, de recordar sobre todo como intentamos hacerlo con Leonel, esas cosas geniales y maravillosas que tenía mi viejo, y de extrañarlo porque seguramente otro hubiera sido el país, no sé si mejor o peor, no lo sé, pero seguramente otro si él hubiera estado, porque el papá lo que tenía era una enorme vocación de servicio, como vos decís, ¿verdad? No, yo siempre digo que no, la frase que usa Hilita Carrió en Argentina, de empobrecimiento ilícito, la inventó papá muchísimo antes, en un número de Z, está escrita además. De la revista Z. Sí, del número de la revista Z. Y bueno, lo que trato es de rescatar todo lo bueno, los momentos maravillosos. Yo considero que soy una persona privilegiada por haber vivido la vida que viví, el haber tenido las experiencias que tuve junto con el viejo, fueron cosas increíbles que muy poca gente las vive. El haber estado junto con él durante un tiempo, ¿verdad? Trabajando muy cercanamente, el tiempo que se pudo, pero también el tiempo que los dejaron, porque cuando uno ve que se llena de familiares, a los políticos y todo, en el único caso que yo escuché que le cuestionaban que había puesto, o que se había rodeado que había llevado a su hija como gente de confianza al Senado, fue a Hugo. Sí, tan es así que duré poco. Duraste poco, claro. En realidad me fui porque fue cuando se inauguró la Policlínica de Adolescentes y tuve que hacer una elección y elegí, y él entendió. Pero lo cuestionaba como gente que además que tampoco eran cargos fijos, es decir, la realidad es que yo trabajo, tengo un empleo de la Española y en el hospital policial ni siquiera, yo no soy funcionaria pública, es decir, tengo un contrato policial, pero no soy funcionaria.
Cuando el año, hace 2 o 3 años, el Partido Independiente hizo una serie de recuerdos a los fundadores, no me acuerdo, los inspiradores. Sí. Allí entre las 5 personalidades en las cuales el Partido Independiente recordó, entre otros, fue a Selmar Michelini y a Hugo Batalla. Y allí César Di Candia, que fue uno de los que habló sobre Michelini, dijo que el Frente Amplio nunca le hizo el homenaje que debería haberle hecho a Selmar Michelini, que estaba en el DEVE, y que había sido muy desagradecido con Selmar Michelini, utilizando mucho su figura. El Frente Amplio también está en el DEVE con Hugo Batalla, que en definitiva se jugó mucho durante la dictadura por el Frente Amplio y por dirigentes del Frente Amplio. De hecho, lo estaba integrando, ¿no? Sí, claro, sí. Mi casa era lugar habitual de las reuniones de lo que se llamaba el comando clandestino del Frente, ¿verdad? Yo me acuerdo y lo contaba, no me acuerdo si está exactamente en el libro, pero recuerdo que papá venía y decía, hoy, ¿qué les parece si hoy van a visitar a los viejos? Los viejos eran los papás de Sergio, ¿verdad? Y los otros abuelos. Y nosotros ya sabíamos que ese día que teníamos que irnos de casa, ¿verdad? Y bueno, nos íbamos y bueno, un rato nos llamaban, sin celular ni nada, ¿no? Así, sí. Onda, señales de humo. Y bueno, ya sabíamos que podíamos volver. Y muchísimas veces el no saber dónde estaba, el saber que estaba en una reunión de comando. Sí, fueron años muy duros, sobre todo para mi madre, ¿no? Es decir, mamá los recuerda con mucho dolor y es más, muchas veces no los quiere ni recordar, pero bueno, forman parte de la experiencia y de la vida de la familia, que esa fue. Después también tuvimos el advenimiento de la democracia, ¿verdad? Y esos fueron momentos muy alegres y muy fecundos, ¿verdad? Que pienso que de pronto no fueron bien entendidos y bueno, se produjo el rompimiento, que estoy segura, me consta que papá no lo quería, es decir, que bueno, fue medio como obligado, nos obligan a salir como la murga, ¿no? Sí, pero yo en el libro de Leonel García yo destacaba que de las primeras veces en que alguien a mí me enseñó a ser libre pensador fue Hugo, que ante todo respetaba la opinión ajena a la propia, ¿no? Sí, totalmente. Y siempre tratando de juntar a separar. ¿Extrañas La Teja? No, la verdad que no. No, me acostumbré mucho a vivir La extrañé mientras viví en Punta Carretas, que fue un año nada más, pero después me fui a vivir al Pinar, a la casa que papá hizo cuando yo era chica, y la verdad que me acostumbré muchísimo a vivir ahí. Me encanta vivir en el Pinar, me encantan. Lo que pasa es que los Batalla y La Teja eran un solo corazón. Sí. Conciliación y Emilio Romero. Sí. Ahora hay no está más el boliche del Cholo. Que era donde los chiquilines siempre se acuerdan que era donde papá iba los domingos a comprar un refresco. Mira, no te dije la marca, ¿viste cómo pero bueno, sí, pero fueron épocas fantásticas, fueron épocas cuando nacieron mis hijos, es decir, ahí me casé, nacieron mis hijos, vivimos toda la infancia de los chiquilines, que fue muy linda y muy agradable, un abuelo genial y bueno, y un padre, a pesar de que él siempre decía que no había sido buen padre, yo siempre le discutía que no, que era un tipo fantástico. Y bueno, lo que soy por mi padre y mi madre, ¿no? Ahora está muy de moda hablar de la descontractura, de la política descontracturada y de los transgresores y yo creo que los primeros transgresores que tuvo la política uruguaya, por lo menos de la democracia para acá, fue de Hugo. Primero porque era inmanejable, no hay asesor político que pudiera con él, ni con su cabello, ni con su corbata, ni con nada. Sí, pero ¿sabes qué? Hay una cosa importante y es que cuando él estuvo ocupando la vicepresidencia, es verdad, comprendió perfecto que no era él, sino que era el instituto al que representaba, la institución, es decir, que el lugar que ocupaba era mucho más grande que él, y eso lo tenía clarísimo, ¿verdad? Clarísimo. Entonces sabía perfectamente cuándo podía descontracturarse y cuándo no, porque él tenía muy claro que le debía respeto justamente por ser libre pensador, por ser un republicano, por ser un demócrata. Sabía que había determinadas cosas que no le estaba permitido hacer,
¿ah? En el sentido de que él representaba a un montón de gente que de pronto no quería verlo en determinadas situaciones, ¿verdad? Él era, sí, por supuesto, bueno, vos te acordás lo que eran las colas en el Senado para verlo, veía Sí, a claro. todos, no le faltaba ver a nadie, y si podía solucionar las cosas, las solucionaba. Sí. ¿Ah? Y cuando decís todos, es todos. Es todos, del mismo palo y de otro palo y lo que fuera. Justo ahora estaba mirando de la foto que estábamos viendo, la que están saliendo de Posadas, Gonzalo Aguirre, no sé qué otro más, es de la Casa de la Teja, justamente porque esa pared empedrada y esa enredadera eran únicas. Esa era una de las... No la vi justo. Esa era una de las reuniones seguramente clandestinas. Esa no creo, si hay foto, de pronto es del 84. ¿Sabés qué pienso? Que era de la época, después de la desproscripción del Frente, ¿viste? Ahí fue. Ahí sí se empezaron a hacer muchas reuniones y sí, muchas de ellas fueron en mi casa. Pero de las otras hay una anécdota, una vez que estaba el comando reunido en casa y empezaron a llegar todos los del comando, menos papá, ¿no? Y papá no llegaba, no había celular, no había nada, ¿viste? Así que no había manera. Ahí, esa mirá, foto. no, Esa esa foto. no es la Teja, no. ¿No es la Teja esa? No, eso no es la Teja, no. Ah, está Carlos Julio, No. mirá ahí adelante. Sí, mirá. Y el otro no sé quién es, el que está al lado de... Está Gonzalo Aguirre, Jorge Valle. Ah, pensé que era de Posada, ese es Jorge Valle, ¿no? No, de acá no distingo, Sí. la verdad que no. Allá está, no sé si no es Achugarri, que está en el fondo. Y vos sabés que, bueno, empezaron a ponerse nerviosos. Entonces, ¿qué se les ocurrió hacer? Todo el comando empieza a salir al jardín de casa. Entonces, en el jardín de casa estaba Terra, Roballo, no me acuerdo quién más era que estaba en ese momento, bueno, pero yo creo que ponía como 4 o 5 en la puerta de casa. Y en eso llega papá con su Fusca. ¿No? El primer Fusca de la política uruguaya. Muchos, tuvo como 3 Fuscas, tuvo. No juntos, ¿verdad? Sí, Sino seguidos. Ahí va. Y se había quedado sin nafta. Obviamente porque siempre andaba con el olor de la nafta, ¿viste? Entonces, que mamá siempre lo rezongaba. Y decía, mamá se agarraba el auto, lo llevaba, le llenaba el tanque y se lo daba. Así que ese día no fueron presos por esas casualidades de la vida. Estaban todos ahí. En la anécdota que hizo Heber Gato en ese encuentro del Partido Independiente, representaban a la lista 99, al movimiento, en aquel momento Movimiento por el Partido del Pueblo, que era un movimiento muy chico, y fueron a una reunión con el número 1 de la Socialdemocracia Internacional, no recuerdo el nombre, que los recibía y por supuesto intercambio de regalos. Y no habían llevado regalos. El hombre lo recibió con regalos y ustedes, Hugo y Gato no habían llevado regalos. Y Hugo se saca la corbata y le regala la corbata. Sí. Eso es bien de él, sí, sin duda. La debe del hombre, él debe recordarlo como loco. No te quepa la menor duda. No te quepa la menor duda. Laura, ha sido un gusto recibirte. Igualmente. Siempre es bueno, es un motivo además de escucharte. Bueno, los temas muy serios del comienzo, y me parece que la mejor forma de recordar a tu padre es recordarlo siempre con una sonrisa. Y además queremos, con Valentina, que estas cosas de la vida que nos da la vuelta, viste, que ahora estamos viendo de trabajar juntas después de todo un periplo ahí. Y bueno, estamos viendo de la forma de integrar en una organización de tratamiento de adicciones, y bueno, buscar la forma de traer el nombre de Hugo ahí, y me parece que muy bien. estoy segura, no le encantaría por la causa, es decir, por el motivo que nos lleva a hacer esto, porque a mí me encantaría hacer algo para tratar, yo qué sé, hacer la belleza de los pies. Lo digo ahora que lo tengo uno roto, ¿verdad? Pero bueno, la realidad real nos dice que tenemos que intentar modificar esta realidad desde lo que cada uno puede, ¿no? Yo puedo desde acá. Gracias por venir, Laura, ha sido un privilegio tenerte. Muchas gracias. Que pases muy bien. Es decir, antes la embriaguez era una consecuencia no deseada. Exacto. De la bebida. Es decir, los chicos tomaban porque querían hacerse grandes, porque querían parecerse a su hermano mayor o a su padre, o sea, demostrar que eran adultos, pero no que, o sea, la embriaguez, la borrachera, no era una consecuencia deseada. Ahora es la consecuencia deseada. Es casi un divertimento. Y se busca las diversas formas de que el alcohol pegue más,
justamente para lograr la embriaguez. Ahí tenemos una ¿verdad? diferencia muy grande con lo que sucedía antes. Sí, ese sí, porque además no se concibe la fiesta, ¿verdad?, sin alcohol. Si cuando uno le pregunta, yo les pregunto cada vez que vienen, así, no importa por qué causa, obvio, con criterio, ¿no? A veces buscamos el momento de preguntarlo y jamás delante de la familia, ¿verdad?, delante de quien los acompaña, a los chicos. Pero bueno, si toman, ¿qué toman? ¿Cuánto toman? ¿Verdad? ¿Y por qué? Es decir, y la respuesta más frecuente es porque todos toman. Y en realidad cuando uno ve los números, sí, muchos toman, esa es la verdad. Lo mismo que, bueno, ahora ha aumentado en la última encuesta que hizo la... Percibimos una mayor presencia quizás de los efectos de las adicciones. Por varios motivos. Primero porque, según lo que yo he visto, es que se ha perdido el concepto de riesgo, la concepción de riesgo, es decir, qué riesgo tiene para un adolescente, para un joven, el consumo de sustancias. Específicamente con el alcohol, que tiene es una droga social, ¿verdad? Y en la que cada vez la edad de inicio se ha hecho más temprana, muy temprana. En este momento la edad de inicio está como promedio en los 13 años, ¿verdad? Y muchísimas veces con la autorización o por lo menos con la indiferencia de la familia, ¿verdad? Entonces, eso por un lado. No, y la incitación. Yo me acuerdo cuando yo era chico, el hecho de en las fiestas, yo me acuerdo que mi primer gran mareo era con unos vecinos que estaban haciendo un asado y me invitaron a tomar cerveza, y yo tendría 8 o 9 años. Lo recuerdo por ese mareo espantoso que tuve a esa edad. Sí, y además hay otra cosa. Estamos con la doctora Laura Batalla, le estaba diciendo y reconfirmando las cosas que ella hace, porque le decía, no se pierde, porque ella es de profesión médica, es además experta en adolescentes y adolescentes con necesidades especiales, es orientadora familiar y docente. Lo que sí es circunstancial, aunque haga muchos años que está, es que es coordinadora policlínica de adolescentes en el Hospital Policial y es jefa del Servicio de Atención de Salud del Adolescente de la Asociación Española. Además, es hija de dos seres a los cuales quiero muchísimo, como el doctor Hugo Batalla e Hilda Flores. ¿Cómo le va, doctora? Muy bien, gracias. Madre de Valentina y de Joaquín y esposa abnegada de Sergio. Un gusto recibirte. Y abuela de Aldana y Felipe. Bueno, además lo pasa la familia se agranda. Sí, con el tiempo. Es un gusto recibirte, querida amiga. Y a mí es un gusto estar acá. Está muy de moda el tema de las adicciones. Sí. No porque ahora estén de moda las adicciones. Uno revisa la historia del tango y se da cuenta la presencia que han tenido las adicciones en la vida de las personas. Pero, ¿qué está pasando ahora? ¿Por qué? En aquellos tiempos viejos, sí, ¿verdad? Sí. El tomar alcohol o a veces también el consumir tabaco, el fumar, sí, era como una muestra de crecer, sí, ¿verdad? Es decir, uno lo hacía como los pantalones largos. Transgredir también, sí, ¿verdad? Y un símbolo de crecimiento, sí, de desarrollo, de ponerse grande, sí, de ponerse los largos, como decís vos, ¿verdad? En los varones no sucedía en las mujeres. Las mujeres, por más que cumplieran 15, por más que se presentaran en sociedad, ni bebían ni fumaban. Eso fue cambiando con el tiempo, fue cambiando. El fumar se transformó en algo así como ser igual al varón. Si la posibilidad de fumar como ser igual al varón, recordarás un famoso comercial de tabaco, de cigarrillos, se decía que eran exclusivos para mujeres, que decía, has recorrido, muchacha, un largo camino ya. ¿Verdad? En este momento creo que ya no existen además en los cigarrillos Virginia Slims. Pero creo que el gran cambio es ese. Ahora toman las mujeres casi igual que los varones. Y el tomar tiene como finalidad el emborracharse, el embriagarse. Es así la diferencia con lo que sucedía. Eso, TND, digo, el consumo de marihuana. ¿Ya? También ahí tenemos por un lado la ley que permite el consumo, la comercialización y el plantar marihuana. Sí, el autocultivo. El autocultivo, pero lo que a mi entender habría que reforzar es el concepto de riesgo, es decir, ¿por qué no
es deseable que un adolescente consuma ni marihuana ni alcohol. Y ahí tenemos una gran diferencia que yo siempre le hago con el tabaco. El tabaco es pésimo, todo el mundo sabe. Personalmente hace 12 años que dejé de fumar. Y fumabas, Laura. Y fumaba, pero logré dejar, es decir, conozco lo que es el mecanismo del abandono de una adicción, lo difícil que es, la voluntad que hay que poner y la ayuda que hay que buscar, ¿verdad? Pero el tabaco afecta un montón de órganos, provoca un montón de daño, pero no afecta al cerebro, es decir, no modifica nuestra conducta. ¿Ah? Ergo, no hay efectos colaterales hacia terceros. Exactamente. Independientemente de lo que Del es el fumador pasivo, digo, sí, pero, sí. pero siempre Claro, son efectos físicos. Eso. ¿Ah? Es decir, no hay una